Bienvenidos a Biografía. Escribió acerca de las jóvenes alocadas y filósofos, de lo bello y lo prohibido. En toda su obra, capturó la esencia de esa época frívola, sensacional y ominosa entre las guerras mundiales que fue conocida como la era del jazz. Las novelas de F. Scott Fitzgerald son perceptivas y poderosas, pero tan obligatorio como hablar de las historias que escribió es hablar de la historia de su vida. Luego de crecer en medio de privilegios, casarse con la belleza sureña de sus sueños y obtener fama y fortuna desde muy joven, algo falló en esta vida que parecía un modelo de perfección. Hoy en Biografía, un cuento tan vívido como la ficción. La vida de F. Scott Fitzgerald. Scott y Zelda Fitzgerald, el afamado escritor y la hermosa sureña, fueron los rutilantes íconos de los estruendosos años 20. Ellos vivieron desenfrenadamente y fueron aclamados como el rey y la reina de la época del jazz. Pero los buenos tiempos no perdurarían. A los 40 años, Fitzgerald estaba alcoholizado. Sus libros ya no eran editados, su nombre había sido olvidado y su glamorosa vida atrapada en un asilo para enfermos mentales. El apogeo y caída de Fitzgerald fue dramático, chocante, pero como él mismo escribió una vez, denme un héroe y les escribiré una tragedia. Esta fue la historia de su vida, la historia de un gran soñador americano. Los comienzos del siglo XX fueron una época de gran excitación, ya que la revolución industrial estaba abriendo camino hacia una época más moderna. El país despertaba a nuevos medios de transporte y comunicaciones y a una nueva esperanza para el futuro. Al igual que muchos norteamericanos nacidos en vísperas del nuevo siglo, Francis Scott Key Fitzgerald tenía grandes aspiraciones. Él deseaba ser un escritor rico y famoso, admirado en todo el mundo. Esta era la meta del pequeño católico de origen irlandés que había nacido el 24 de septiembre de 1896 en un pequeño pueblito del medio oeste llamado St. Paul en Minnesota. Llamado Francis Scott Key como el autor del himno estadounidense The Star Spangled Banner, el pequeño Scott fue el orgullo de sus padres. El padre, Edward Fitzgerald, adoraba a su hijo y le enseñaba cómo actuar y vestirse como un caballero. Pero Edward, a pesar de su extravagante vestuario, distaba mucho de ser un hombre de negocios. En 1908 fue despedido de su trabajo como vendedor. Él volvió a casa completamente deshecho, expresó Scott, y fue un fracaso por el resto de sus días. Esta experiencia marcó honda huella en el joven Scott, quien decidió que nunca sería un fracaso como su padre. Afortunadamente, su madre, Molly Fitzgerald, provenía de una rica familia de St. Paul, por lo que los Fitzgerald no vivieron en la completa pobreza. Molly pediría dinero prestado a su familia para poder enviar a Scott a las escuelas apropiadas. Como era un chico pobre entre compañeros ricos, Scott siempre se sintió como un intruso, hasta que finalmente descubrió que poseía un don especial que le ayudaría a adaptarse. He found it was easy for him to write poems and stories and plays, where it was not easy for others, even very bright young children. He was aware of this gift early on, and then he used it to win acceptance. Durante toda su educación secundaria, Scott disfrutaría de la atención que le prestaban sus compañeros cuando sus historias, como las de crimen y misterio, aparecían en el periódico escolar. También escribía obras teatrales y puso en escena grandes producciones. He took the starring role and surrounded himself with people whom he wanted to be friends with. So, in the simplest and most direct way, he found that he could write the lines and all of these people he knew would follow his script. It was like magic. El joven Francis Scott Fitzgerald había encontrado una manera de impresionar a la gente y ser aceptado socialmente. Desde entonces no tuvo duda, sería escritor. En 1913, Fitzgerald fue aceptado en Princeton, una prestigiosa universidad con un espléndido campus en Nueva Jersey. Antes de su ingreso, Scott ya había creado una elaborada fantasía. Sería un gran hombre en el campus, admirado por todos sus compañeros de clase.
Cegado por las visiones de la gloria, tan pronto como ingresó a Princeton, Scott trató de ingresar al equipo de fútbol. Pero como solo medía 1,72 m y pesaba 138 libras, fue rechazado el primer día de los entrenamientos. Preferiblemente, decidió Scott, se dedicaría a lo que mejor sabía hacer. Entonces comenzó a escribir para las revistas literarias de la universidad e ingresó al Club del Triángulo, el grupo teatral más prestigioso de Princeton. Al igual que cuando estaba pequeño, Fitzgerald utilizó sus habilidades literarias para impresionar a sus semejantes. Escribió las letras para las comedias musicales del grupo y se eligió a sí mismo como la estrella. Debido a que Princeton era una escuela solo para varones, estos tenían que interpretar papeles femeninos, pero pocos lucían tan hermosos vestidos de mujer como lo hizo Scott en esta foto publicitaria, que causó gran sensación cuando circuló por el campus. Fitzgerald la pasaba muy bien componiendo musicales y divirtiéndose con sus amigos, pero ya para esta época Scott mostraba signos de tener problemas con la bebida. En su diario hay notas acerca de estar tan borracho que perdía el control. Él pasaba mucho más tiempo escribiendo que estudiando, por lo que finalmente fue reprobado. Pero en lugar de dedicarse a estudiar, Scott asistió a un baile cuando cursaba su segundo año y allí conoció a una hermosa joven de 16 años. Ginevra King was the top girl. She was the one all the boys wanted to dance to. The stag line, when she came by, would sway in anticipation, and one boy braver than the rest would go out and cut in. Fitzgerald was brave, and he set his cap for her. Scott y Ginebra se relacionaron durante un tiempo e intercambiaron cartas de amor, pero supuestamente el padre de Ginebra advirtió a Scott que los chicos pobres no se casan con las niñas ricas y ella rompió la relación. She went on to someone more suitable to her social standing, but the story, which I think is probably true, is that till the day he died, he kept all the letters that she wrote to him wrapped up in a little package with a ribbon tied around it. Para Fitzgerald, Ginebra siempre representaría a la chica de oro que aparecería más tarde en sus novelas. Ella fue esa que todos los chicos desean pero nunca pueden poseer. En su penúltimo año, Scott había reprobado tantas materias que decidió abandonar Princeton. Como él escribió, allí no habría símbolo de orgullo ni medallas, después de todo. Este joven que tanto deseaba triunfar había fracasado en los estudios y en el amor. Se sentía muy descorazonado en 1917 cuando de repente Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial y Fitzgerald jubilosamente se dirigió al campo de reclutamiento y a otra oportunidad para la gloria. En junio de 1918, mientras la guerra hacía estragos en Europa, el subteniente F. Scott Fitzgerald estaba destacado en Campo Sheridan en Montgomery, Alabama. Al igual que había soñado ser un gran hombre en su época de estudiante, Scott ahora soñaba con ser un héroe de guerra. Mientras aguardaba ser enviado a ultramar, Scott asistió a un baile en un club campestre de la localidad, donde vio a una jovencita que, según sus palabras, hizo que todo en mí se revolviera. A quien él veía era Zelda Sir, de 17 años, hija de un juez de la Corte Suprema, quien siempre causaba el mismo efecto en los hombres. I don't think pictures of Zelda do her justice. I think she had an aura about her. I mean, that there was something about the way she dressed, something about the way she presented herself. The people who knew her all say that she was just a beautiful woman. Pero algo en Zelda la hacía extraordinariamente hermosa. Como habría comentado un escritor, cuando Zelda Sir llegaba a un baile, todas las demás chicas tenían que irse a casa. Pero a pesar de que Zelda pertenecía a una prominente familia, distaba mucho de ser la típica muchacha del sur. Todos en Montgomery sabían que Zelda era muy alocada. Cuando tenía 10 años, telefonó al departamento de bomberos para notificar que un niño estaba encerrado en una azotea. A los 17 ya fumaba, bebía y sabía cómo divertir a los hombres.
When Zelda was a young girl, she loved diving off high platforms into the water. She used to delight in outraging the expectations of their elders. Chaperones at dances, she'd go by them and flip her back skirts at them. And she was that kind of girl. She knew how to have fun, and she knew how to flout convention. Scott había encontrado su chica de oro, la que los otros hombres deseaban. Me enamoré, dijo él, de su valentía, su sinceridad y su apasionado autorrespeto. Zelda, en cambio, disfrutaba de las atenciones de este elegante y joven teniente con su uniforme comprado en Brooks Brothers. 11 de noviembre de 1918, el regimiento de Fitzgerald estaba a punto de partir para Francia cuando se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. Una vez más, Scott había perdido su momento de gloria. Él siempre consideraría esta falta de experiencia en combate como una de las grandes frustraciones de su vida. Cuando Scott fue dado de baja en la armada, propuso matrimonio a Zelda y tembló de emoción cuando ella aceptó. Pero antes de hacer su compromiso oficial, Scott necesitaba encontrar trabajo. Entonces se mudó para Nueva York, donde utilizó sus habilidades como escritor para obtener un empleo en una agencia de publicidad por $35 a la semana. Fitzgerald odiaba este trabajo, pero envió a Zelda un efusivo telegrama. Amada mía, ambición, entusiasmo y confianza. Creo que todo es glorioso. Estoy en la tierra de la ambición y el éxito, y tengo la esperanza de que estarás conmigo pronto. Pero Zelda tenía otros pensamientos. $35 semanales no serían suficientes para el estilo de vida que ella deseaba. Entonces, en junio de 1919, ella rompió el compromiso. Fitzgerald estaba tan devastado que bebió sin parar durante 3 semanas, hasta que finalmente, en un último esfuerzo por recuperar a Zelda, regresó a casa de sus padres en St. Paul y comenzó a trabajar en un libro que había comenzado a idear en la universidad. He moved into the 3rd floor spare bedroom of his parents' row house on Summit Avenue. He lived on nothing. He had no money. He borrowed a little here and there to buy cigarettes, and he pinned the chapters of his novel to the curtains of the bedroom, and he rewrote it in great bursts of 16-hour days. Con su futuro dependiendo de él, Scott envió el libro a un editor de Nueva York y esperó ansiosamente por la respuesta. The postman rang the doorbell, and he got the news that it had been accepted for publication. And he ran out into the street, and he stopped everyone he knew to tell them that the young man who had promised great things in the past had now delivered. La novela de Scott, a la que llamó Este lado del paraíso, era un recuento altamente romántico de sus días de estudiante. En un hermoso estilo lírico, él captó las esperanzas y los temores de la generación de la posguerra. He aquí una nueva generación, llorando antiguos lamentos, aprendiendo antiguos principios, una generación dedicada más que la anterior al temor de la pobreza y al culto del éxito, surgida para encontrar todos los dioses muertos, todas las batallas libradas, toda la fe destrozada por el hombre. Este lado del paraíso fue lanzado el 26 de marzo de 1920 y al final del día ya estaba agotado. One of the reasons it was a big success is it was considered very risque. I mean, people actually were saying, here's a novel that exposes what our young people are doing today. They're actually kissing and going to petting parties. And of course, he dared to write about that. So there was a certain sensational angle to it. El libro tuvo un éxito abrumador y a los 23 años Scott se convirtió en una celebridad instantánea. Por fin había alcanzado el éxito que siempre había soñado. Y lo mejor era que ahora podría casarse con Zelda. Tal y como él esperaba, Zelda cambió de opinión cuando se enteró de su éxito. 3 de abril de 1920, una semana después del lanzamiento de Este lado del paraíso, Scott y Zelda contrajeron matrimonio en la rectoría de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Eran una encantadora pareja. El joven y prometedor escritor y su bella esposa eran felices y despreocupados y ansiosos por tomar el mundo por asalto. América llevaba un ritmo vertiginoso y también los Fitzgerald. Esta época fue de extravagancia y desenfreno. Scott
Scott la llamó Era del Jazz y fue aclamado como su rey. Y Zelda fue coronada como la reina de las flappers, o chicas alocadas y despreocupadas de la época. Eran la pareja de moda. Ninguna fiesta estaba completa sin este glamoroso matrimonio, sumamente confiados y frecuentemente ebrios. Sus extravagancias son legendarias. Como la vez que viajaron en el techo de un taxi por la Quinta Avenida y bailaron sobre las mesas del Hotel Waldorf. The Fitzgeralds egged each other on. They were both creative and daring, and they knew very well what they were doing. They were creating a myth that has continued to grow in ways that probably they couldn't have anticipated. Los Fitzgerald interrumpieron brevemente sus juergas en febrero de 1921 cuando Zelda descubrió que estaba embarazada. La niña Frances Scott Fitzgerald nació el 26 de octubre de 1921. Como hija única, Scotty, como la llamaban, fue colmada de amor. My mother felt that she had a golden childhood. Some people felt sorry for her because she had a nanny, but nannies were normal then. So she was sheltered from some of the antics and drinking, and her father was imaginative about the things he did with her. So I believe she probably did have a wonderful first 10 years. Pero ni siquiera la paternidad frenó a los Fitzgerald. Ellos se mantenían en movimiento y nunca vivían en un sitio por más de un año. Para mantener su cada vez más extravagante estilo de vida, Scott tenía que trabajar continuamente. Escribió docenas de cuentos para revistas de consumo masivo como el Saturday Evening Post, Squire y Red Book, por los que obtenía buena paga. Fitzgerald consideraba que este era dinero fácil, pero odiaba quitar tiempo a lo que consideraba su verdadero trabajo, escribir novelas. En marzo de 1922 publicó su segunda novela, Los Bellos y Condenados. El libro, que alcanzó buenas ventas, trataba acerca del deterioro de una feliz pareja que bebía y peleaba al punto que se autodestruyó. Como Scott escribió, las cosas se han ido de las manos de manera perceptible. Estaba el asunto monetario cada vez más molesto y nefasto. Estaba también la aceptación de que el licor se había convertido en parte esencial de su diversión. Muchos de sus amigos pensaban que el libro reflejaba el vertiginoso fracaso del matrimonio de Scott y Zelda. Para entonces, ellos vivían en Great Neck, Long Island, donde armaban juergas que duraban días. Para 1924, sus vidas se habían convertido, según Zelda, en muy alcohólicas y caóticas. Ellos buscaban una salida. Finalmente, en 1924, los Fitzgerald decidieron mudarse a Europa, donde Scott podría concentrarse en una novela que había comenzado. Un libro del que él estaba convencido que sería su obra maestra y al que llamaría El Gran Gatsby. La Riviera Francesa en los años 20 era refugio de una rutilante multitud de artistas y escritores. Una generación perdida de exiliados norteamericanos escapando de la prohibición y disfrutando de un lugar en el que el dólar era fuerte y la vida era fácil. Scott y Zelda, aquí en la Riviera, rápidamente se pusieron al día en su nuevo entorno social. Dos de sus amigos más íntimos eran Gerald y Sarah Murphy, una elegante pareja norteamericana que conocía a todo el mundo, desde Pablo Picasso hasta Cole Porter. La hija de los Murphy, Honoria, tenía 8 años cuando conoció a Zelda y Scott. They were always great fun. We would look forward to their coming for dinner because I couldn't wait to see what Zelda would be wearing. She was always very cheerful and gay. She might get up on a table and start dancing. Apparently she did in a nightclub. She got carried away. Los Fitzgerald frecuentemente estaban fuera de control, como la vez que Scott se emborrachó en la casa de los Murphy y comenzó a lanzar unos costosos vasos de cristal contra el muro del jardín. Mother was quite upset, and my father said, "This won't go on, this will not do. You may leave, Scott, and not come back for 3 weeks." But my mother and father never really got furious, you know. They just got exasperated. And they would worry about his drinking, of course, because they were so fond of him. En julio de 1924, Fitzgerald finalmente se serenó y comenzó a trabajar en serio con el Gran Gatsby. Este proceso le llevó mucho tiempo.
Pero cada vez que Scott trabajaba en una novela, escribía muchos bosquejos de cada capítulo. If you read Fitzgerald's writing, you get the sense that he wrote in the same way that the birds sing, that it came to him very naturally, and that's not true. His first drafts are often undistinguished, and it was only through that laborious revision and the testing of the prose again and again against that marvelous ear that he was able to achieve the beautiful effects that we so much admire him for. Con Scott ocupado en su novela, Zelda comenzó a inquietarse. Se pasaba las tardes en la playa, donde conoció a un atractivo aviador francés llamado Edward Jossan. En sus 4 años de matrimonio, Zelda había coqueteado con otros hombres, pero este fue el primero con el que fue a la cama. Scott se molestó terriblemente cuando lo descubrió, y a pesar de que Zelda terminó inmediatamente con la aventura, él nunca olvidaría su traición. He seems to have felt that he and Zelda had a contract somehow, or an understanding, that though she might be attractive to other men, that she would never allow herself actually to become involved with one. But this had happened, and it created a sort of sadness in Fitzgerald that he never really recovered from. Aún afectados por la aventura con Jossan, los Fitzgerald viajaron a París en la primavera de 1925 para el lanzamiento del Grand Gatsby, un libro que más tarde daría origen a una multimillonaria película. La historia se desarrollaba en Long Island, en el apogeo de los estrepitosos años 20. Jay Gatsby, el héroe, era un hombre tratando de recuperar su pasado y obtener el amor de la bella y rica Daisy Buchanan, la chica de oro de sus sueños. Al igual que en muchos de sus trabajos, Fitzgerald incorporó sus anhelos y esperanzas perdidas en El Gran Gatsby. Why didn't you wait for me? Because rich girls don't marry poor boys, Jay Gatsby. Haven't you heard? Rich girls don't marry poor boys. Al final, el héroe tuvo que pagar el precio de su idealismo. La realidad no se correspondería con las fantasías de Gatsby. Fitzgerald había depositado muchas esperanzas en su nueva novela, pero se desilusionó cuando ésta no obtuvo las ventas de sus 2 novelas anteriores. Gatsby, when it came out, did not get great reviews. It got some good reviews, but it was a slightly different story. I mean, there were deaths, there was a murder. These were not the things that Scott Fitzgerald was supposed to write about. 2 semanas después de la publicación del Gran Gatsby, Scott se encontraba en un bar de París cuando conoció a otro prometedor escritor norteamericano llamado Ernest Hemingway. Casi inmediatamente se convirtieron en amigos de tragos, a pesar de que siempre hubo tensión en su amistad. Hemingway was a far more commercially successful writer in the 20s and 30s than Fitzgerald was. On the other hand, Hemingway, I think, envied Fitzgerald's style, so they both envied in the other what they didn't have in themselves. La rivalidad era intensa. Hemingway en más de una ocasión trató de promocionarse a sí mismo a expensas de Fitzgerald. Como en aquella ocasión en que Hemingway, durante un almuerzo con su editor y otra escritora llamada Mary Cullum, comenzó a hablar acerca de su fascinación por la gente rica. He said, "The rich are different from you and me." And Mary Colum said wittily, "Yes, they have more money." And everyone laughed at this put-down. Hemingway then turned this entirely around and had Fitzgerald say the first line, and then had himself, Hemingway, say the good line, "Yes, they have more money," and made it into a sort of flag that was attached to Fitzgerald's shoe, and he never was able to get rid of. This canard that he was a kind of suck-up to the rich. El 29 de octubre de 1929, la bolsa de valores norteamericana quebró, provocando el final de los vertiginosos años 20. La era del jazz de Scott había terminado y él y Zelda entraron en la peor etapa de su vida.
Para Scott, los años siguientes fueron una horrible pesadilla, mientras observaba cómo Zelda perdía el juicio lentamente. Los problemas se iniciaron cuando ella decidió a los 28 años que quería bailar ballet profesionalmente. Practicaba durante horas, hasta que finalmente fue hospitalizada debido a un agotamiento nervioso. Luego de ser dada de alta, el estado mental de Zelda continuó deteriorándose. Su comportamiento era cada vez más irracional, alcanzando la crisis máxima un día que tomó el volante mientras Scott conducía y trató de llevar el auto hasta un despeñadero. En esa ocasión, los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Durante los siguientes 6 años, Scott llevaría a su esposa a una serie de clínicas buscando desesperadamente una cura. Initially, he probably didn't know how to react. He didn't know what to do. During the first period of her troubles, we see them groping around, trying to find the best treatment for her. But as the years went on, I think he came to understand that she would never entirely be well or whole again. Algunos opinarían más tarde que Zelda era solamente excéntrica. No del todo opinaría Scotty, quien visitó a su madre en los sanatorios. My mother said the first day of visiting Zelda would be lucid and fun, and Zelda would be. And then within a day or two, Zelda would get vague and a kind of veil would come between them. And my mother witnessed firsthand that Zelda was truly schizophrenic. There are revisionists now who'd like to think that Zelda was misdiagnosed, but my mother said, but she was crazy. Durante este difícil periodo, Scott trataba de escribir su cuarta novela, Tierna es la noche, un libro que tardó 9 años en ser escrito y que fue revisado 17 veces. Con la versión final se realizó una película en 1962. La historia trataba acerca de un psiquiatra llamado Dick Diver, quien se casa con una de sus pacientes, la rica pero mentalmente perturbada Nicole. La versatilidad de la locura, escribió Scott, es semejante a la habilidad del agua de escurrirse fuera de una represa. Se requiere de muchas personas para contenerla. Una vez más, Fitzgerald había utilizado su propia vida como material. Él contaba con que Tierna es la noche le ayudaría a recuperar su reputación y su cuenta bancaria, pero el libro, lanzado en abril de 1934, fue un fracaso en ventas. It was the 1930s, and the Depression had hit. People weren't interested so much in hearing about people having parties and going to the Riviera because most of them couldn't even get a square meal. And so in many ways, the subject matter was a little outdated. El fracaso de su última novela supuso una dura derrota para Fitzgerald, que trataba de mantener a su esposa en costosos sanatorios. Esto podría haber sido menos difícil, pero Scott ahora bebía más que nunca. Se dijo que consumía 30 botellas de cerveza o un cuarto de litro de ginebra al día. He was an alcoholic who would go for long periods drinking very carefully, would go for long, dry periods, and then was capable of binges of drinking that he was helpless to bring to an end. Drinking, that is, that continued until the man had to be taken to a hospital when he was no longer sensate. Aún bajo esta depresión, Fitzgerald utilizó su dolor como inspiración y continuó reflejando su propia vida en sus obras. En 1936 escribió El colapso, un asombroso relato en 3 partes que fue publicado en la revista Esquire y en el que le anunciaba al mundo que estaba emocionalmente arruinado. Mi vida parecía una confusión sin esperanzas, escribió Scott, y el problema era que yo no quería que mejorara. Todo había dejado de importarme completamente. Esta confesión pública dañó la reputación de Scott, pero el golpe final vendría el día de su cumpleaños número 40, el 25 de septiembre de 1936, cuando el New York Post publicó un reportaje de primera página en la que lo describían como un patético pasado de moda que había malbaratado su talento. Justo cuando llegó al fondo, Fitzgerald obtuvo una oferta de la Metro-Goldwyn-Mayer para trabajar como guionista. Con renovadas esperanzas partió hacia la costa oeste en el verano de 1937, listo para enfrentarse a Hollywood.
En el verano de 1937, cuando Scott llegó a Hollywood, Shirley Temple era el mayor éxito de taquilla en el mundo. La industria cinematográfica estaba dominada por los grandes estudios que estaban produciendo más películas que nunca. Para continuar con esta producción masiva, los estudios asignarían un mismo guión a diferentes escritores, quienes competían por el más importante indicador de éxito, un crédito en pantalla. Scott ingresó a este equipo de trabajo cuando fue llamado para reescribir el guión de Un Yankee en Oxford, una comedia acerca de las aventuras de un estudiante norteamericano en Inglaterra. Pero como en la mayoría de los trabajos que Scott realizó, este guión pasó por un sinfín de revisiones, por lo que la versión final no fue suya. En sus inicios en Hollywood, Scott trató de curar su alcoholismo. Cuando asistía a una fiesta, se replegaba en un rincón a beber una soda. Fue así como Sheila Graham, una joven columnista de farándula, lo vio por vez primera. My mother saw this ghostly-looking man. He was absolutely pale. He was sitting under a lamp, smoking a cigarette, and he was the palest shade of white she had ever seen, but rather fascinating looking. There was something about this man that really struck her imagination. Scott también estaba muy impresionado con Sheila, quien tenía unos hermosos ojos verdes y una encantadora sonrisa. Él la invitó a salir y a pesar de que Scott era un hombre casado y mayor que ella, Sheila no pudo resistirse a su encanto. Women loved him. He was a very, very charming man to women, but men didn't like him, actually. I mean, he was not a man's man in the way, like, you think of Ernest Hemingway. He was not a man of business, he was not a man of the world in that kind of sense, but women found him very charming. Scott y Sheila se convirtieron en una pareja estable. Sin embargo, Scott fue franco acerca de esta unión. Él era un hombre casado y no tenía planes de divorciarse de Zelda. The fact that he was having an affair with Sheila was another part of his life, but had nothing to do with his loyalty and devotion to Zelda. They had a communication that was rare among couples. Acerca de su amor por Zelda, Scott escribió: "Es de los que se dan una vez cada siglo. La vida se terminó para mí el día que Zelda y yo fracasamos. Si ella se recupera, yo seré feliz otra vez y mi alma renacerá". Pero Zelda, ahora en un hospital de Carolina del Norte, no mostraba signos de mejoría. Cuando sus amigas Sarah y Honoria Murphy fueron a visitarla, la encontraron en un deplorable estado. She had a very severe haircut and she had a black suit and a white blouse, and she had to make conversation. And it was so sad to see my mother and her making conversation. My mother would say, "Do you remember the Hemingways?" And, "Oh, I think I do. He was very nice," or something. She didn't really remember them. And she was just out of it. It was very sad to see. En el otoño de 1937, a Scott le fue asignado un trabajo para el film Los Tres Camaradas. La película trataba acerca de tres oficiales alemanes que compiten por el amor de una mujer. A su lanzamiento, Los Tres Camaradas fue considerada como una de las mejores películas de 1938. Pero Fitzgerald la odió. Él sentía que su guión había sido arruinado por Joseph Mankiewicz, el productor de la película, quien reescribió la mayoría de los diálogos. En una carta ahora famosa, Fitzgerald protestó por los cambios. Durante 19 años he escrito obras récords en ventas y mi discurso se supone que es correcto, pero he notado que usted ha decidido de repente que el guión no era bueno. Oh, Joe, no pueden equivocarse los productores. Honestamente, soy un buen escritor. Los Tres Camaradas fue la primera y última vez en que Fitzgerald obtuvo un crédito en pantalla. En diciembre de 1968, MGM no renovó su contrato y él tuvo que comenzar a luchar por obtener trabajos a destajo. Inicialmente logró que se le buscara para perfeccionar los diálogos de Lo que el viento se llevó, pero fue reemplazado por David Selznick 2 semanas después. A medida que aumentaba su frustración, Fitzgerald regresó a su antiguo hábito de tomar ginebra todo el día. Sheila Graham, quien no bebía, estaba consternada con su actitud. My mother often described him as Dr. Jekyll and Mr. Hyde. You know, one minute here was this charming man, quite fastidious about his appearance. As soon as he started drinking, there'd be a total change in personality. Scott,
Please, please. El hábito de beber de Scott lo llevaba a tener terribles peleas con Sheila. Scott. Estas peleas fueron descritas en una película basada en la autobiografía de Sheila, protagonizada por Gregory Peck y Deborah Kerr. They wrestled over a loaded gun, screaming at each other, horrible things. Finally, she just had enough. She actually threw the gun across the room and said rather dramatically, I didn't drag myself after the gutter to waste myself on a worthless junk like you. Worthless! Worthless! I hate you. Fitzgerald siempre se arrepentía luego de las peleas y Sheila lo perdonaba. Pero su reputación estaba decayendo en Hollywood. En 1939 tuvo suerte de conseguir un empleo colaborando en un guión con Bud Schulberg, un joven escritor que estaba muy emocionado por trabajar con uno de sus ídolos. I was enormously in awe of him. I couldn't imagine that I'd be in the same room with Scott Fitzgerald, much less being paired with him as a fellow writer. And I looked at him, and my first impression of him was almost ghostly. Everything about him looked pale and faded. He seemed old. Seemed tired, really. Scott y Bud habían sido contratados para escribir una película acerca del Festival Anual de Invierno de la Universidad de Dartmouth. En un viaje de investigación al centro educativo, el director de la película pidió a Schulberg que vigilara a Scott para que no bebiera. We got on the Winter Carnival special. I thought I was watching him, but by this time Scott was really getting seriously smashed. And he had with him a little bottle of gin. I don't know where he found it. When I was with him, I thought we were practically in bed together. I don't know where he found that damn gin. Finalmente, Schulberg desistió y se unió a Scott en la juerga. El director llegó y se encontró con los dos escritores fuera de control alrededor del campus. We were like two drunken, falling down bums. And he said, I don't know what the next train out of here is, but you two are going to be on it. Después de su despido, nadie quería contratar a Fitzgerald, por lo que en el otoño de 1939 comenzó de nuevo a escribir. Basándose en sus experiencias en Hollywood, inició un libro llamado El último Tycoon. A pesar de que el alcoholismo ya hacía estragos en la salud de Scott, él estaba muy emocionado con su nuevo proyecto. You read his letters to Zelda and to Scotty, telling them how he's taken up with this book, how it's like the old days again, how every day he looks forward to sitting down and working on The Last Tycoon. It breaks your heart to realize that this man only has a few more months to live. Para octubre de 1939, Fitzgerald se encontraba muy concentrado escribiendo El último Tycoon. Luego de sus experiencias en Hollywood, estaba feliz de volver a escribir novelas. Pero a los 44 años, Scott no se encontraba saludable. Durante años había abusado de su organismo. En noviembre sufrió un leve ataque al corazón que lo asustó tanto que decidió dejar de beber. Debido a este incidente, Scott puso todo su empeño en terminar a tiempo su novela. 1 de diciembre de 1940, Scott pasó la tarde con Sheila Graham escuchando música clásica. He suddenly stood up from the chair and grabbed the mantelpiece and collapsed on the floor. And my mother just rushed to him and thought that he'd fainted. Pero el problema era aún más serio. Scott había sufrido un infarto fulminante. The door was open, and there he was sprawled on the floor. I didn't know what happened. Thought he had fainted, moved closer, and realized he was dead, and it was an absolute shock. Francis Scott Fitzgerald, el hombre que se convirtió en símbolo de la era del jazz en su juventud, había muerto a la temprana edad de 44 años. Su muerte fue un terrible golpe para su familia y amigos. Zelda called because she wanted to talk to somebody who had been there so that she could believe that he was dead. And that was terribly sad. 27 de diciembre de 1940, Scott Fitzgerald fue sepultado en el cementerio de Rockville, en Maryland, donde había vivido su familia paterna. Poca gente asistió al funeral, pero no Zelda, quien estaba demasiado quebrantada para viajar.
Ella pasaría los siguientes 8 años en sanatorios. En marzo de 1948 se encontraba recluida en el Hospital Highland en Asheville, Carolina del Norte, cuando se desató un incendio que atrapó a 9 pacientes, incluida Zelda. Las 9 mujeres perecieron en este incendio de medianoche, supuestamente causado por una falla eléctrica. Fue un final terrible para Zelda, quien solo contaba 48 años. Ella se encuentra sepultada junto a Scott en Rockville, Maryland. Era justo que esta pareja que vivió tantas experiencias descansaran en paz juntos. The story of their marriage is one of the great love stories of our times. I mean, we should all be so lucky as to stay so in love through so many tragedies. The tragedies were there, but the love survived it. Justo antes de su muerte, Francis Scott Fitzgerald escribió una carta a un aspirante a escritor advirtiendo a este joven que el precio que se paga por el trabajo profesional es extremadamente alto. Tienes que vender tu corazón, tus mayores emociones. Toda su vida, Fitzgerald hizo justamente eso. Utilizó su vida como material para la ficción. Después de haber dado tanto de sí, fue muy duro para Scott llegar al final de su vida para encontrarse con que sus libros ya no se imprimían y su nombre había sido olvidado. No fue sino hasta los años 50 que los lectores redescubrieron sus libros y comenzaron a considerar a Fitzgerald como uno de los mejores escritores de su generación. His books now sell hundreds of thousands of copies a year. I think Gatsby alone sells over 300,000 copies a year. It's probably among the most popular, if you go by sales, of any American novel. A través de los años, la reputación de Fitzgerald ha continuado creciendo. Actualmente su lugar entre las leyendas de la literatura norteamericana está asegurado y él es ampliamente admirado por muchos escritores modernos. I've been interested in Fitzgerald ever since I was a teenager and read his novel, The Great Gatsby. It taught me a lot, and it fortified my own ambition to become a writer of fiction. It also taught me not to try to become a writer of fiction like Fitzgerald because he has a connection with the English language, which I knew even then I would not possess. In my mind, he stands out because he is not like Hemingway, Mailer, some of the Bigfoot male authors that were his contemporaries. He's got a different sensibility. He's more interested in love and desire and domestic life. And so for women writers, he's an accessible male writer. Como parte de la continua restauración de la reputación de F. Scott Fitzgerald, en 1996, el país celebró el centenario de su nacimiento. En su pueblo natal de St. Paul fue honrado con una estampilla conmemorativa y cientos de personas acudieron un frío día de septiembre a la develación de una estatua tamaño natural de su hijo más ilustre. Scott Fitzgerald, un hombre que todo lo que deseaba era el éxito, es más famoso actualmente de lo que posiblemente había soñado, y él fue el más grande soñador. Él no vivió para ver su propia inmortalización, pero hay quien dice que él sabía que su obra sería un legado duradero. He knew at some very important place in his heart that this would happen someday. He knew he was good. He knew how good his books were. He knew in a way as if they had been written by somebody else. He was a very cool assessor of his own work. He did not believe that his bad work was good, but he knew his good work was really good. Fue la gran fe que tuvo en su propio talento lo que permitió a Francis Scott Fitzgerald seguir escribiendo sin importarle las numerosas tragedias personales que sufrió. I think there's a certain heroic quality to Scott Fitzgerald at the end, that he really, conquered his demons in many ways. He really reached, a hard-won maturity. He redeemed himself the only way a writer can, and that is through his own work. At the end of his life, he was fully and deeply engaged in the writing of a novel to which he was passionately committed. And so he died in saddle, with his boots on, very much looking forward to the future.
Sus historias podrían haber sido inspiradas en su propia vida y centradas en cada periodo específico que él vivió. Pero Scott Fitzgerald escribió con tal percepción y sensibilidad que captó algo imperecedero del alma humana. Es por eso que después de que los frívolos ecos de la era del jazz se han apagado, las novelas de Fitzgerald aún nos persiguen. Para Biografía, soy Jack Perkins. Nos vemos en la próxima.